Debe saludar también al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, el terror de la fachiza y uno que otro despistado de la 4T por lo que sube a redes, sobre todo a X, antes Twitter, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Ya llegó el pandillero mayor de este grupo. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso, muy pandillero, ahora con mi playerita napolitana, mafia napolitana, no, mafia del barrio, de la banda. Fíjate que estoy muy contento porque ayer justamente yo voy a decir las cosas como son. Este medio de comunicación sin censura es un medio muy responsable y entonces yo intercambié algunos mensajes con Vicente porque nos dimos cuenta, todo el tiempo estamos dando seguimiento a la información y a partir de un reportaje, el reportaje que le presentamos aquí en exclusiva el miércoles acerca de la inoperancia de las cámaras de videovigilancia concesionadas a empresas privadas, pues nos llamó muchísimo la atención el comunicado que da a conocer el C5, pues es como una dirección que se encarga justamente de los botones de pánico, de las cámaras de videovigilancia, y nos llamó poderosamente la atención y hubo un intercambio. Y bueno, pues eso es muy importante entre periodistas, ver si la información que se presenta es avalada, es desmentida y que se tiene que probar y que se tiene que demostrar siempre con datos duros, si lo que nosotros estamos señalando o presentando tiene los elementos para sustentarse. Y si no, pues dar la cara y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. Eso es válido. ¿Por qué? Porque este documento, en este caso, está dando a conocer que todo eso marcha muy bien, que sí servía esa cámara en particular, pero ¿qué cree? Que no servía. Todas las imágenes que han estado circulando provienen de cámaras de videovigilancia particulares, incluso la cámara desde donde se toma y hoy el medio de comunicación La Silla Rota retoma, es justamente el del residencial que está a un lado de donde se llevó a cabo este doble homicidio y la ruta se ha trazado con ayuda de cámaras privadas y de las cámaras de videovigilancia del C5 que sí sirven, porque hay unas que sirven y otras que no sirven, y nosotros ayer, para dar prueba de ello, salimos muy temprano, todavía no amanecía prácticamente, usted vio el video, lo pasamos el día de ayer aquí en Sin Censura, y dimos a conocer un ejemplo de las muchísimas cámaras que no sirven, que no tienen botón, y nos respondió el C5, nos respondió, nosotros volvimos a contestarle y dijeron ellos que no había habido ahí ningún problema, pero lo cierto es que la cámara no servía. La buena noticia es que ya sirve, no había botón de pánico, ya hay botón de pánico, y esa es la labor social, mi querido Vicente, que creo que le corresponde a un periodista. Nosotros no hacemos ningún tipo de denuncia penal, no hacemos aspavientos y todas estas cosas, pero este es un timbre de honor para los youtuberos que no quiere Hania Nobel. Nosotros le hacemos, pues hacemos, me parece a mí, una labor periodística a ras de piso. Platicamos con la gente, le damos el micrófono. Ahora mismo una persona me está escribiendo, hay gente que a veces se desespera porque me escriben un montón de peticiones, yo trato pues de escuchar, de leer, de responder las más que me son posibles, pero en este caso, mi querido Vicente, sí se llevó a cabo esta labor social que desde mi punto de vista tiene que tener siempre el periodismo, y pues bueno, hay una cámara más en la Ciudad de México que funciona. Ojalá que no solamente repararan aquellas, Vicente, que denuncian los periodistas, en este caso lo digo sin desdoro, los youtuberos, como nos tienen catalogados, sino todas las cámaras, porque es una obligación y porque además se paga con presupuesto público
público federal y público local, para que esas cámaras estén operando de manera óptima. Es responsabilidad de las autoridades de todos los niveles cuidar, resguardar a la población. Vicente, me preguntaste cómo estoy y me aventé todo un rollo, pero lo sentí necesario. Estoy muy bien. No, Muchas es que gracias. lo importante es eso, servirle a la gente, mi querido Ricardo, y qué bueno, porque de esa manera se demuestra de que no somos parte de un sistema o red para el golpeteo, ¿no? Que nuestra crítica siempre es constructiva, con el afán de avanzar, y qué bueno que así lo asumen también las autoridades que corrigen lo que se tiene que corregir, y cuando consideren que estamos equivocados, que también lo marquen, porque de eso se trata la transparencia, la honestidad de lo que hacemos desde esta trinchera, y precisamente desde esta trinchera hemos sido críticos de un sector o de infiltrados o de maestros y maestras violentos de la CENTE, la coordinadora, que han echado a perder. Dijimos aquí, se equivocaron hace unos días con cercar Palacio Nacional, con un gobierno que ya les tiene una reunión con la presidenta, y bueno, la propia presidenta nos confirma que teníamos la razón. No va a haber reunión, echaron a perder de alguna manera este diálogo que iba a ser directo con la presidenta. Va a continuar con la secretaria de Gobernación, pero pues, la presidenta hoy descarta reunirse con los que agredieron a por lo menos un corresponsal que es Arturo Pavón del Chapucero, allá a las afueras del Palacio Nacional, y la presidenta confirma que no son las formas, que hay diálogo abierto, pero que no son las formas. Y bueno, pues ahí te la dejo votando, querido Ricardo Sevilla. En efecto, querido Vicente, ese es el papel fundamental del periodismo, servir a la población. Por otro lado, refiriéndonos a este tema, es algo brutal y yo diría incluso, yendo más allá, es una respuesta histórica. Le voy a decir por qué. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum traza hoy una línea clara. No tendrá un encuentro, como bien apuntas, con la CENTE. Se equivocaron, por supuesto que se equivocaron, eso hay que decirlo. Yo estuve en comunicación con algunos representantes de la CENTE que me decían, oye, pues queremos conversar, etcétera. Está la puerta abierta para que conversen con nosotros y demos a conocer estas informaciones que ellos tienen, pero desde hace semanas tienes razón, se había instrumentado un diálogo para que la presidenta, o por lo menos se había instrumentado la posibilidad de que la presidenta se reuniera con la CENTE. No va a ser posible ya, porque la cerrazón de ciertos grupos ha escalado, lo hemos estado viendo en estos días, ha escalado tanto, Vicente, que lejos de abrir la puerta del diálogo, pues yo diría que ha pretendido dinamitarla. Así que la postura de la presidenta está muy lejos de ser un capricho, porque ya están diciendo ahí que hay cerrazón, que hay capricho. No, a mí me parece, por eso decía que era una respuesta histórica, porque en todo caso es una redefinición estratégica de la relación entre el Estado y uno de los movimientos sindicales más importantes, pero también hay que decirlos, más confrontativos, más beligerantes del país. Es un mensaje muy claro, un mensaje muy contundente, un mensaje que muestra que la época del eprianato, la época de la complacencia o de la negociación a cualquier costo, ha llegado a su fin, Vicente. Ahora bien, para entender la contundencia de esta decisión, a mí me parece muy importante analizar el impacto que han causado las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque más allá de las marchas y bloqueos, han habido una serie de consecuencias a propósito de estas acciones. De entrada, hay que decir que estas acciones, estas movilizaciones, que son más que movilizaciones, sí, lo quiero enfatizar, han causado un impacto económico directo. Es decir, fíjate, la toma de casetas, el cierre de carreteras, los bloqueos a los centros comerciales han representado pérdidas millonarias
ya no digamos solamente para las compañías, las empresas, para todo el sector productivo. Y no me refiero exclusivamente, insisto, a las empresas, sino a la clase trabajadora que presta labores ahí en esas tiendas. Pregúntenle usted, por ejemplo, a la gente que trabaja, no quiero hacer infomercial ni nada, pero a la gente que trabaja en la Parisina, ayer, por ejemplo, ahí en la calle Venustiano Carranza, la gente que trabaja en la Merced del Refugio, etcétera, han causado ahí un impacto directo a la clase trabajadora, insisto, que presta sus servicios a esas tiendas. Que no se nos olvide, Vicente, que en estados como Oaxaca, como Michoacán, como Guerrero, donde la gente tiene precisamente una presencia, digamos, histórica, estas acciones han llegado a paralizar, estaba yo revisando las cifras, hasta el 40% de la actividad económica local en jornadas de protesta muy intensas, tirando a beligerantes. Y dice la presidenta que su gobierno está a favor de la libertad de manifestación. Me parece muy importante que lo enfatice, porque eso debe celebrarse. Pero, Vicente, esto ya no es un disenso, esto ya tiene características de un sabotaje económico. Eso por un lado. Pero por otra parte, hay que explicarle a la gente que la interrupción de clases no es un daño menor, no es un daño colateral, por utilizar esa palabra que se ha hecho odiosa. No, es toda una estrategia. Por ejemplo, fíjate, se estima que en promedio los estados con fuerte presencia de la gente han perdido entre el 25 y entre 25 y 40 días efectivos de clases al año durante la última década. Y eso, ¿en qué se traduce? En un rezago educativo incalculable para miles de niños y de jóvenes. Esto, ojo, porque va perpetuando Claro. círculos de pobreza, de desigualdad. O sea, es la educación, Vicente, la columna vertebral del desarrollo social, y está siendo rehén en este momento de un grupo que tiene agenda particular. Ojalá, ojalá que como lo hemos pedido desde esta trinchera y lo pide también la presidenta, la gente tenga la ética, la honestidad y la transparencia de denunciar a sus violentos o a los infiltrados. Y hablando de educación, Ricardo Sevilla, otra de la UNAM. Híjole, híjole, Vicente, es un tema que la verdad yo ya he visto tantas cosas, las he documentado, las he presentado aquí en este espacio sin censura, terribles en la casta dorada de la UNAM. Ya me da incluso hasta pues un poquito ya de recelo, es decir, ya estoy harto de lo que estoy viendo en la UNAM, pero lo de ayer es terrible. Lo que vi ayer en las redes sociales es que la Universidad Nacional Autónoma de México, supuestamente autónoma de México, se pone prácticamente de rodillas ante el régimen ucraniano. Y aquí hay una imagen que es la contraportada de la Gaceta UNAM, que es el órgano informativo más importante de la Universidad Nacional, pues entre comillas, Autónoma de México, y esta Gaceta publica en su número más reciente la fotografía, una fotografía desde luego con ayuda de inteligencia artificial, pero el sentido de la imagen es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hay una joven médico, está colocada prácticamente de rodillas a un lado de un soldado ucraniano que aparece armado con un rifle o una metralleta, juzgue usted, de alto calibre. Está en la contraportada, insisto, de la Gaceta UNAM. A mí me punza a ver la imagen de esta joven académica a los pies del soldado ucraniano, que hacen incluso toda una hagiografía del soldado, de este soldado que se llama Sergei, y bueno, pues le diseñan una prótesis. A mí me parece muy bien el trabajo que se realiza en la máxima casa de estudios en torno a las prótesis, el trabajo que están realizando, pero más allá de la fotografía que ilustra esta portada de ese medio de comunicación universitario, me parece
muy, muy triste que hayan decidido confeccionarle una prótesis en particular a este soldado ucraniano que ha estado, de acuerdo con la crónica que ellos presentan en este número, pues ha estado en el frente de batalla, es decir, disparando, matando gente, hiriéndola a palestinos. Híjole, esto no es el descuido de un editor pasguato, Vicente. Esto es una clara postura editorial e institucional. ¿Por qué? Porque están tratando de publicitar una acción, entre comillas, humanitaria, en particular a un personaje que es un soldado ucraniano, pero no están dándole pues visibilidad a la otra parte, a los niños, a las niñas, porque estaba yo viendo justamente y revisando el número tristísimo de niños y niñas palestinas que han perdido algún miembro de su cuerpo, y es incontable, son 10 niños por día. 10 niños, 10 niñas que han sufrido amputaciones o han perdido ambas piernas, ambos pies, y no hay para ellos ningún tipo de prótesis, no hay una portada desde la Gaceta de la UNAM, y ya no digamos los niños ucranianos, Vicente, aquí en propio México hay menores de edad, niños y niñas que pues están prácticamente mutilados. ¿Dónde están las prótesis de la UNAM para ellos? ¿Dónde están las portadas de la Gaceta UNAM consagradas a ese tema? A mí me parece, como he dicho y he denunciado, una izquierda boutique. A mí me parece esto un humanitarismo boutique, hipócritamente selectivo, estratégicamente publicitable, que lo vean todos, que vean qué buena es la Universidad Nacional Autónoma de México, porque hace prótesis, pero para un soldado que en esa imagen aparece armado. A mí me parece la mercantilización de la empatía, la instrumentalización del sufrimiento humano con fines de pues, publicitarios, o lo más preocupante, Vicente, de alineación política. A mí esto me parece muy, pero muy triste, porque se está la UNAM de alguna u otra forma, pues adhiriendo a narrativas geopolíticas dominantes. A mí me parece que la UNAM siempre debió tener, y ya lo ha perdido lamentablemente, pues el compromiso ético, histórico, de ser una voz para los que no tienen voz, de ser un refugio donde se pueda conversar sobre los oprimidos, sobre los olvidados, pero no para dárselo como a manera de megáfono a narrativas neoliberales. A mí me parece muy, pero muy triste esta imagen, esta portada. Me quedé pasmado, Vicente, porque lo estaba yo viendo. Siempre estoy revisando la información de todos lados que puedo, y vi esta portada y dije, no puede ser, no puede ser, adhiriéndose la UNAM, nuevamente metiendo las cuatro patas, porque ya no son pumas, son borricos, borricos de noria. Y bueno, pues ese es el carácter moral con el que se conduce, no el estudiantado, no la comunidad universitaria, sino los que toman las decisiones editoriales, que en este caso es, como siempre, la casta dorada de la UNAM. Mi querido Ricardo Sevilla, aparte de pedirte que dejes la víbora chillando siempre, porque lo disfruto, porque pues, generas toda clase de reacciones en redes sociales, ¿me puedes hacer el gran favor de revisar en el momento en que se pronuncie Felipe Calderón? Lo va a hacer tarde o temprano por el destape ya no solo de un narcogobierno, sino de un gobierno corrupto hasta la médula, por los contratos que llevaron a Genaro García Luna y a su esposa y a sus cómplices a nadar en billetes. Es lo que hoy queda establecido. Ahí te encargo, por favor. Mientras él nada en alcohol, seguramente habrá reacciones del comandante Borolas. De Peña Nieto no creo, porque son además muy cínicos. Porque queda claro que los dos gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto, apapacharon
retacaron de billetes a los García Luna. Ricardo Sevilla, para cerrar tu comentario y obviamente la invitación de todos los días para tus trincheras. Claro que sí, querido Vicente. Enrique Peña Nieto sabe perfectamente que fue un instrumento de los medios de comunicación corporativos, de los dos, porque los dos, Televisa, Televisión Azteca, lo impulsaron muy fuertemente a que se convirtiera en un presidente, presidente títere de medios de comunicación que hicieron posible esa reforma a las telecomunicaciones y que tanto aplaudió Leoncito Krause, su papá León Krause y todos estos personajes que ya ha visto usted cualquier cantidad de veces en fotografías que le hemos presentado. Enrique Peña Nieto lo sabe y por eso se calla y por eso está resguardado. A veces se le ve con peluca y toda la cosa ya en España, ya ve que es el país consentido, pero el borracho intemperante Felipe Calderón está ahí con todo el cinismo de que es capaz un incróspido, salir, decir que fue un gran presidente, que su estrategia esta que bañó de sangre al país, la supuesta guerra contra el narcotráfico, que eso en algún momento me gustaría analizarlo sociológicamente, porque no puede haber ninguna guerra contra el narcotráfico. Esta es una estupidez del tamaño de una catedral. Es que esa frase me gustó mucho, alguien la dijo por ahí, sobre la estupidez del tamaño de las catedrales, y me gustó, la adopté, pero Felipe Calderón es un desfachatado, no solamente estaba enterado de lo que hacía el delincuente, el criminal Genaro García Luna, sino que él era su jefe. Ya lo escuchó usted de su propia voz dar una cátedra sobre distribución de droga. Usted lo escuchó, fue a dar una cátedra a pues en el extranjero, como siempre, donde lo apapachan y lo celebran, sobre cómo se debían llevar a cabo esas cosas. Estaré muy pendiente, mi querido Vicente, como toda la nación, porque la nación México, querido, está politizado, la gente está cada vez más alerta de lo que está sucediendo, se documenta, se informa y por supuesto genera eso una opinión y una reacción de las Janias Nobel que dicen, ay, no se perdió gran cosa, que no entraran los youtubers, pues por supuesto que van a tratar de denostarnos, porque nosotros sí tenemos este contacto con la gente, le damos el micrófono y lo vamos a seguir haciendo, y en ese sentido vamos a estar pendientes a la información de lo que se vaya generando durante la jornada. Viene un fin de semana, pero no va a ser reposado, está perfilándose ya la última parte de la campaña hacia la renovación del Poder Judicial y vienen cosas muy, muy reveladoras sin duda. Síganme en mis redes sociales, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Síganme por favor en Datos Duros Podcast, porque ahí nuestros episodios, como dice mi querido Vicente Serrano, están dejando la víbora chillar. Te mando un fuerte abrazo y seguimos como siempre pendientes a la información. Muy bien, te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.